Hola, vamos a ver cómo crear una tabla en Calc. Entonces abrimos el programa y vamos a crear la tabla de ejemplo. Entonces en principio Calc pues tiene esta estructura como de formada por celdas, y lo que intentaremos hacer es respetar las celdas que tiene el propio Calc para crear la tabla que queremos. Entonces empezamos por el título. En este caso pues sería audiencia de diarios en miles de personas. Datos del Estudio General de Medios del año 2010. Vemos que al escribir un texto muy amplio en la celda se nos sale de lo que es la celda en sí y nos ocupa las celdas de la derecha a medida que ve que están vacías. Por ahora vamos a seguir escribiendo el texto. Aquí hay que distinguir entre lo que son los datos y lo que es el formato. Entonces la siguiente celda sería el número de lectores, lo vamos a poner aquí en la celda B2. Aquí pondríamos el total. Aquí pondríamos la penetración. Que es el porcentaje sobre el total de lectores. De nuevo estamos invadiendo las celdas de la derecha, pero mientras estas celdas estén vacías los va a ir ocupando. Ahora si escribimos algo nuevo, en este caso pues podemos escribir aquí perfil, que es el porcentaje sobre el total de lectores. Vemos que nos come el texto que había antes, pero el texto sigue estando ahí. Nos lo dice pues lo que es la línea de entrada, nos está diciendo exactamente lo que hay dentro de esa celda, aunque dentro de la celda sí no se puede ver lo que hay porque está sobrescrita por la celda de al lado. Sigue estando ahí, no lo hemos perdido. Vamos a aprovechar ahora que está todo bastante confuso para poner ya lo que es el formato en sí. El formato vendría a ser, pues vamos a poner los bordes, vamos a ajustar también el texto para que coja holgadamente dentro de cada una de las celdas. Entonces en este caso pues como no tenemos suficiente espacio, vamos a ampliar la altura de las celdas. Eso lo conseguimos yendo aquí entre el 2 y el 3. Vemos que nos cambia la forma del cursor, pues hacemos más ancho, más alta la fila. Ahora ya tiene suficiente espacio para escribirlo aquí, pero en principio no nos hace mucho caso, sigue poniéndolo debajo. Entonces, vamos a cambiar el formato. Vamos a ir aquí arriba en el menú. Tenemos la opción del formato. Vamos a ir al formato de la celda. Entonces todos los cambios de formato que queramos hacer lo podemos hacer aquí mismo. Nos aparecerá pues un menú, una ventana con muchos menús, entre ellos números, fuente, efectos tipográficos, alineación. Lo que nos interesa en este caso es la alineación. La alineación horizontal predeterminada, alineación vertical podemos ponerla pues en el medio, la horizontal también centrada, y en este caso lo que nos interesa es ajustar texto automáticamente. Entonces marcamos esta opción, le damos a aceptar y vemos que ahora ya nos pone la penetración correctamente. Tenemos que repetir la misma operación con el perfil y aquí tenemos dos opciones: o vamos de nuevo al menú de formato, celdas, o bien copiamos el formato pero no el contenido de esta celda que acabamos de modificar. Para ello hay un botoncito muy útil que es el de el pincel de formato. Hacemos clic aquí, vemos que nos ha cambiado el dibujito del icono y hacemos
clic sobre la celda que queremos cambiar el formato. Entonces ya automáticamente nos copia el formato que acabamos de utilizar en la otra celda. Bueno, buen momento para poner ahora los bordes. Entonces los bordes nos va a ocupar desde aquí 3 celdas más. Y podemos utilizar este menú que tenemos en la parte superior. Hay un botón de acceso directo habitualmente, que en este caso no lo tenemos, pero en caso de no tenerlo, siempre lo podemos encontrar en formato celdas. Y de nuevo nos aparecerá el menú con todas las opciones que teníamos antes. Ahora buscamos aquí bordes. Y en bordes pues seleccionamos, por ejemplo, solo borde exterior, pero lo que nos interesa son todos los bordes interior y también exteriores. Entonces pulsamos esta opción. También tenemos aquí una serie de menús de opciones de sombra que podemos aplicar. Y bueno, como hemos seleccionado todas las celdas, pues nos aparecen todos los bordes. Ahora podemos escribir aquí pues lo que nos falta, que es hombres, mujeres y el total. Total de lectores. Bueno, ahora vamos a empezar a poner los números. Importante cuando pongamos números no escribir el separador de miles, porque si os hago de formato, el ordenador no lo necesita. Lo ponemos siempre sin separador de miles. Aquí tenemos ahora 6307, el total 19.332 y en mujeres 20.112. Bueno, cuestión de formato, seleccionamos esas 4 celdas y vamos a, de nuevo, formato celdas, y aquí vamos a especificar en la pestaña de números que queremos separador de miles. Aquí está la opción, vamos a aceptar y ya tenemos separador de miles. También queremos ponerlo centrado, pero para ponerlo centrado hay aquí un botón de acceso directo, sino también podemos utilizar el menú. Lo mismo si queremos poner centrado, pues lectores, total, pues este botón de acceso directo nos permite hacerlo. Si queremos ponerlo centrado, sí tendríamos que ir al menú, o bien, igual que antes, utilizando el menú del pincel de formato, pues seleccionamos estas 2 celdas y ya tenemos el mismo formato que teníamos antes. Luego hay otra serie de efectos, como por ejemplo cursiva, que también tenemos aquí la cursiva, la negrita, subrayado, bueno, en este caso cursiva, y la audiencia de diarios, que como vemos está ocupando más celdas de la que les corresponde. Vamos a unir esas celdas, vamos a combinar esas celdas. Para combinar, pues de nuevo al menú, formato, y ahí aquí hay una opción de combinar celdas. Podemos simplemente combinarlas, aunque aquí lo llamo unir, pero debería decir también combinar, o combinar y a la vez centrar. Bueno, pues aquí lo tenemos ya unido y centrado. Las celdas que van desde la A1 hasta la E1 se han convertido en una sola, que es la celda A1. Lo tenemos aquí en el cuadro de nombre. Esto también lo podíamos haber hecho con este botón de acceso directo, de combinar y centrar celdas. Esto lo pongo en negrita. Y ahora falta completar las demás. Bueno, las operaciones, que sería calcular los totales y la penetración. Para cambiar la forma de el fondo de las celdas, bueno, seleccionamos las celdas que queremos cambiar el color, y también tenemos aquí un botón de acceso directo, color de fondo. Pues vamos a escoger ahí un color clarito, este mismo, y ahora vamos a poner los totales. Y para los totales emplearemos fórmulas. Pues siempre que queramos escribir una fórmula en una hoja de cálculo, usamos el símbolo igual. Entonces ahora queremos sumar las celdas B3 más B4. Bueno, pues en total 15.395, que igual que antes podemos ponerlo en formato con separador de
con separador de miles y centrado. Separador de miles, alineación centrado, aunque centrar lo podemos hacer también a través de los botones de acceso directo. Bueno, esta fórmula no es muy práctica porque aquí solo tenemos dos variables, dos posibles valores de la variable, que es hombre-mujer, pero si tuviéramos, en vez de clasificarlo por esta variable, los clasificáramos por país o por comunidad autónoma, pues podríamos tener muchas filas y tener que sumar una a una todas las celdas no es práctico. Entonces es mejor utilizar una fórmula. Entonces borramos esto, y las fórmulas también vamos a emplear el símbolo de igual, y en este caso pues utilizaríamos la función suma. La función suma, pues sumaríamos desde la celda B3, y ahora es importante, en vez de poner B3, B4, ponemos B3, dos puntos, B4, es decir, la primera celda y la última celda. La primera celda que vamos a sumar es la B3, la última es la B4, aquí solo hay dos, pero si hubiera muchas celdas en el medio, pues con poner solo la primera y la última, ya estamos diciendo que queremos que sume todas las celdas que están en el medio. Bueno, pero esto da el mismo resultado, y el problema que tenemos es que suma es una función que, bueno, podemos no acordarnos de cómo es, pero hay una tecla sencilla, bueno, la borramos. Entonces, tercera forma de hacer esto, esta sigma mayúscula que tenemos aquí, ya automáticamente nos sugiere hacer una suma. El ordenador ya ve que hay números encima, nos sugiere hacer la suma de B3, dos puntos B4. Bueno, pues esto aceptamos que está bien, que es correcto, por tanto le damos a Enter o tabulador o este botoncito de aplicar, y aquí tenemos el resultado. Bueno, para el total lo mismo, tenemos que sumar estas dos cantidades, pero siempre que trabajemos con hojas de cálculo tenemos que asegurarnos de que trabajamos lo menos posible. Entonces vamos a hacer la fórmula solo una vez, la fórmula ya la tenemos hecha, está aquí al lado, y lo que vamos a hacer va a ser simplemente copiarla. Copiarla se puede hacer de dos formas, podemos copiar y pegar con el portapapeles, como cualquier programa de Windows, o bien podemos aprovechar este puntito gordo que tenemos aquí abajo para arrastrar hacia la derecha. Y entonces fijémonos lo que ha hecho. La fórmula original, que era suma desde B3 hasta B4, la ha copiado hacia la derecha, pero al copiar calc lo que hace es actualizar la fila o la columna en la que estemos, es decir, porque las posiciones son relativas, entonces todas las veces nos las transforma en C, con lo cual pues tenemos la fórmula correcta. Bueno, penetración, esto ya es un porcentaje sobre el total de lectores. Bueno, pues como es un porcentaje, esto es una fórmula, pongo aquí el igual, y es el total de lectores que está en la celda B4 dividido, entonces es el símbolo de dividir, entre el total de lectores, en este caso hablando de hombres únicamente. Bueno, B3 entre C3, 0,465, y esto es un porcentaje que está en tanto por 1, pero si queremos ponerlo tanto porcentaje, tenemos que utilizar el formato de porcentaje. De nuevo, yendo al menú, formato celdas, o alternativamente tenemos un botón de acceso directo que es este, el porcentaje, formato numérico. Le damos ahí, no queremos que nos aparezca con decimales, por tanto quitamos decimales, por ejemplo aquí, eliminar decimal. Realmente el ordenador, esto es como nos lo presenta, el ordenador sigue utilizando todos los decimales posibles, y al hacer las operaciones va a utilizar todos los decimales posibles, pero solo nos los presenta redondeado, en este caso 47%. Bueno, voy a centrar, y ahora, igual que antes, el punto gordo que antes arrastraba hacia la derecha, ahora lo arrastro hacia abajo, y me actualiza pues las fórmulas. Tenemos entre las mujeres hay un 31% de lectores, y en la población total, hombres y mujeres, un 39%. Bueno, nos queda el perfil. Bueno, para el perfil la fórmula pues es parecida, es un igual sobre el total de lectores. Bueno, pues ¿cuántos lectores son hombres o qué porcentaje de lectores son hombres?